Buenas noches, bienvenido a Espacio Abierto. Lo que no han solucionado los sindicatos y la patronal en 4 meses, vamos a intentarlo nosotros en poco menos de una hora. Ya nos gustaría. Finalmente, y pasadas las elecciones municipales y autonómicas, empresarios y trabajadores no han llegado a un acuerdo sobre la negociación colectiva. ¿Y qué es eso? Pues ni más ni menos que la que se encarga de fijar las condiciones de trabajo, el salario, la formación, los tipos de contrato, es decir, algo fundamental y que nos afecta prácticamente a todos. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno aprobará mañana un decreto de ley sobre la reforma de la negociación colectiva. El borrador exacto todavía no le conocemos, pero esta mañana el ministro ya se lo ha contado a las partes implicadas. Ayer lo hacía con la patronal y hoy lo ha hecho con los sindicatos. Y como sucede en estos casos, no ha gustado ni a unos ni a otros. Para el Gobierno cumple el objetivo de dar flexibilidad a las empresas sin desproteger los derechos de los trabajadores. Para analizar esta reforma, a la que aún le queda un largo camino, se encuentra con nosotros Jesús Terciado, que es el presidente de CECALE y también presidente de CEPIME. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es más difícil negociar con los bancos para conseguir un crédito o con los sindicatos? Sin lugar a duda con los bancos. En este momento, en las negociaciones con los sindicatos, de vez en cuando conseguimos acuerdos y además acuerdos importantes. Aquí en Castilla y León lo hacemos. Pero sin embargo con los bancos conseguir dinero es casi misión imposible. Se ha puesto muy dura la cosa, ¿no? Se ha puesto muy dura, efectivamente. A mi derecha se encuentra Ángel Hernández, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. ¿Ustedes con quién tienen más problemas para negociar? ¿Con los bancos también o con...? Con los dos. Con los dos. No se llega a un acuerdo. Y un poco más a la derecha se encuentra Agustín Prieto, que es el secretario general de UGT en Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Vamos a poder llegar a un acuerdo en estos 50 minutos y a lo mejor se lo podemos trasladar y mañana no hace falta que el Gobierno saque ningún decreto. Pues yo creo que es difícil. Si nuestros mayores no han sido capaces de llegar al acuerdo, me parece que aquí tampoco lo vamos a llegar. Y yo creo que precedentes tenemos. Pues lamentablemente aquí no hemos firmado nada con Jesús Terciado. Desde que es presidente de CECALE ya nos habría gustado firmar también aquí algún acuerdo a otros niveles, obviamente, pero no hemos podido tampoco firmarlo. Pues de ello vamos a hablar y también de todas las cosas que separan para que no se haya llegado a un acuerdo que todos deseaban en un principio, pero que finalmente no ha sido así. Antes de comenzar con este debate, vamos a conocer un informe para colocar los precedentes de lo que ha sucedido en las últimas semanas, esas reacciones, las declaraciones del ministro y también las reacciones tanto de los sindicatos como de la propia patronal. Vamos a verlo. 4 meses de diálogo no han sido suficientes para llegar a un acuerdo. Con las elecciones municipales y autonómicas en medio, patronal y sindicatos han mantenido encuentros de forma permanente, de los que parecía que podría salir un consenso en torno a la reforma de la negociación colectiva. Pero al final, cuando ha habido que poner sobre el papel los detalles, es cuando han comenzado los problemas. La música nos parecía a todos fantástica, cuando escribíamos nos alejábamos. La reforma laboral entraba en vigor hace 8 meses, pero lo que ahora pretende el Gobierno es reformar los convenios, un complemento necesario para conseguir mayor flexibilidad en los contratos, sin que los trabajadores pierdan cobertura o derechos. El Ejecutivo quería hacerlo con el acuerdo de los agentes sociales, pero no será así. Porque la presidencia de la COE no se ha atrevido a dar el paso para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales. Y deseamos que en las futuras negociaciones sean más valientes. Estamos hablando de trabajo, pero también de política y de su correspondiente cruce de declaraciones entre Gobierno y oposición. Esta última acusaba al Ejecutivo de dejadez. Cuando alguien gobierna, tiene que tener un criterio, tiene que tener una opinión y tiene que tener la capacidad para convencer a los agentes económicos y sociales, pero lo que no puede hacer es desentenderse. Pero el decreto, aunque sea de mínimos, es considerado como imprescindible por el Ministerio de Trabajo. Se equivocan quienes creen que es mejor dejar la reforma sin hacer a la espera de que venga un hipotético futuro gobierno de otro color político distinto del actual. El decreto se basa en los puntos en los que sí que ha habido cierto acercamiento entre comisiones, UGT y COE. Todos los acuerdos que se habían alcanzado
que no han permitido finalmente un gran acuerdo, los vamos a utilizar para hacer una ley lo más próxima posible a esa voluntad de acuerdo que ambas partes tenían. El borrador conocido en las últimas horas y que estudian los agentes sociales especifica que las empresas podrán distribuir un 5% de la jornada de forma flexible. También se abre un periodo de 20 meses como máximo para negociar el nuevo convenio. Además, el borrador deja claro qué hacer en caso de desacuerdo en la negociación. Se podrá someter a una comisión paritaria o posteriormente a otros órganos de arbitraje. De todo ello vamos a hablar, incluso hay alguna novedad de esos textos a lo que hemos escuchado al ministro entre ayer y hoy. Ese nuevo convenio, por ejemplo, no va a haber un periodo de 20 meses, sino que ahora se reduce de 12 a 18. Son pequeñas modificaciones, pero por empezar por la parte central, ¿cómo es posible que si todos estamos de acuerdo en que es necesario para reducir el número de parados, para empezar a funcionar como funciona en otros países de la Unión Europea, ha sido imposible llegar a un acuerdo a través del diálogo social? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la afirmación del vicepresidente del Gobierno no es cierta o no conoce bien los términos de las negociaciones. Cuando estábamos en ella utiliza magistralmente, como suele hacer el vicepresidente, la información que tiene de cada una de las partes. Eso de que estábamos a un cuarto de hora del acuerdo, que había bastante acercamiento en cada uno de los temas, no es cierto. Había dificultades para llegar a acuerdos importantes, no insalvables. Estábamos negociando con la perspectiva de llegar a un acuerdo, pero sin embargo, bueno, pues en las últimas semanas y ante las dificultades para acercar posturas en cada uno de los temas que como marco teníamos más o menos aceptado, esas dificultades a las que hacía referencia antes el presidente de COE, de escribir negro sobre blanco y dar contenido a cada uno de los amplios asuntos que estábamos introduciendo, pues fue cada día más difícil llegar al acuerdo. ¿Usted cree que entonces no estaban tan cerca? No estábamos tan cerca, ni muchísimo menos, como digo, en los contenidos concretos. Sí, en el espíritu de la reforma, en los contenidos generales de la reforma había, bueno, pues digamos que un acuerdo general en que teníamos que darle contenidos que mejoraran la competitividad de las empresas, mayor flexibilidad interna en las mismas, mejorar la estructura, la vigencia, hablar de la vigencia, de lo que llamamos ultraactividad, de la legitimación de las partes para negociar. En todo ello había acuerdos además ajenos a la negociación colectiva, como son el absentismo laboral, entrar a intentar resolver el absentismo injustificado y también entrar en colectivos, especialmente en dificultades de contratación, contratos a tiempo parcial, contratos en prácticas de formación para los colectivos de jóvenes y fundamentalmente de mujeres y colectivos en riesgo de exclusión. Luego veremos punto por punto. Yo me imagino que también desde los sindicatos estaríais convencido de que es mucho mejor llegar a un diálogo social, a un acuerdo entre las partes implicadas que alguien legisle, ¿no? Que el gobierno legisle. Sí, ese es nuestro convencimiento y a nosotros ciertamente nos gustaría que el gobierno no legislara. Bueno, yo no sé, Jesús ha sido artista principal en esta negociación en calidad de presidente de CEPIME, ¿no? Pero, en fin, yo tengo que creerme y creo lo que nuestro secretario general, Ignacio Fernández Toso, dijo el día que se rompieron las negociaciones, que habían faltado 15 minutos para formalizar el acuerdo, ¿no? Yo creo que ha habido buena voluntad por parte de los negociadores que han estado en la mesa, y cuando digo de todos, incluido del señor Rosell, ¿no? Pero a mitad del mes pasado ya hubo una situación que a nosotros nos alarmó, que fue esa famosa reunión de junta directiva, me parece que se llama así, ¿no? Jesús, de COE, donde los planteamientos de muchas de las patronales sectoriales de COE, contradictorios algunos entre ellos porque tienen intereses diferentes en función también de la naturaleza de sus experiencias en la negociación colectiva en sus diferentes sectores. En fin, algunos incluso abandonaron de malas formas, por lo que nosotros sabemos, la propia reunión, ¿no? Y
el no firmar ese preacuerdo con las dificultades que son ciertas que planteaba Jesús, incluso el señor Rosell, que una cosa es lo que se hablaba y otra cosa es cuando se empezaba a escribir, pero podía haberse llegado a ese acuerdo porque yo creo que había voluntad. Yo creo que ha habido dos hechos que son los que definitivamente han dado al traste esta situación. Y digo al traste más allá de la voluntad de Jesús Terciado y del señor Rosell, que es por un lado las medidas que se imponen a Portugal desde la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional como consecuencia de la intervención, donde han pegado una barrida a las condiciones laborales como lo han hecho en Grecia, en fin, han pasado la estopa y lo han dejado aquello trillado, y una parte del empresariado que está incluido en la COE y muy especialmente la patronal madrileña, optó por sacar un documento que iba en la línea de flotación de toda la filosofía de lo que se estaba hablando en la mesa, incluida la parte de la cúpula de COE. Y luego el resultado de las elecciones del día 22 han animado también con algunos mensajes de carácter más político que profesional a que buena gana de llegar ahora a acuerdos si seguramente otro gobierno nos pueda resolver esto en nuestra línea. Eso hablaremos de ello, si la influencia que ha podido tener el propio 22M y la victoria del Partido Popular para no tener que hacer, digamos que, otra reforma dentro de poco tiempo. Pero por contestar a lo que acaba de decir Ángel Hernández, ¿es verdad que había una división ya dentro de la propia COE? La evolución de las negociaciones ha sido en todo momento compartida con los miembros de la organización y sí que es cierto que en la última fase de la misma, antes de la semana del 18, el 18 presentamos nuestro último documento, un comité ejecutivo anterior en el que se debatió acerca de los contenidos que se estaban negociando, salió el mandato que tanto el presidente de COE como el de CEPIME tenemos que cumplir, el mandato de darle un carácter más exigente a la negociación. Ese mandato no vino liderado por una sola organización, recibimos durante la semana anterior al comité ejecutivo alrededor de 60 propuestas de distintas organizaciones sectoriales y territoriales, cada una es cierto con contenidos distintos de acuerdo con su naturaleza, territorial, sectorial, tamaño de provincias o tamaño de comunidades autónomas o de sectores, etcétera, y todo eso nos hizo configurar un nuevo documento que, como digo, se presentó el día 18 a los sindicatos, no el día 22, como dice el presidente del Gobierno. Yo creo que ya eso se ha aclarado. Y lo que acordamos además es que una vez que los sindicatos tenían una jornada internacional en Atenas y la semana siguiente se celebraban las elecciones, posponíamos las negociaciones a la semana siguiente a las elecciones. Pero digamos que la dificultad para llegar a un acuerdo la conocíamos ya todos el día 18 y se escenificó después de las elecciones porque no fue posible hacer un documento que acercara las posturas. Agustín, hoy los sindicatos de la reunión con el ministro Valeriano Gómez han salido, las palabras textuales es que no se sienten ni comprometidos ni vinculados, es decir, y se supone que los sindicatos eran los más favorecidos. Bueno, eso lo dicen los empresarios, que nosotros éramos los más favorecidos. Yo creo que esto es una clara reforma o un decreto, ley, que va a hacer el Gobierno. No lo han hecho ni los sindicatos ni la patronal. A nosotros nos habría gustado que hubiera habido el acuerdo. Y desde luego lo que conocemos del borrador, pues a nosotros no nos satisfacen muchos puntos que allí vemos. No nos vemos para nada reflejados. Y no vemos para nada reflejadas las posiciones que nosotros sí considerábamos de que sí había un preacuerdo. Porque yo creo que el preacuerdo hasta el día 26 estaba sobre la mesa. Hasta el día 26 existía ese acuerdo entre la patronal y los sindicatos. A partir del 26, pues ¿qué pasó? Las presiones de sectores de la patronal, que decía Ángel, a las que obligaron, digamos, a la cúpula empresarial a cambiar de actitud, que no era la actitud esa que había mantenido en la mesa, según se nos transmite a nosotros por nuestros interlocutores en esa mesa. Y luego también que hay sectores de la patronal que no se han cuidado en decirlo, lo han dicho así, que piensan que es mejor en determinados momentos pues,
¿por qué no? A lo mejor ir a una intervención, porque se iba a desregularizar mucho más el mercado laboral en España. Una grave irresponsabilidad, obviamente, porque si lo que se pretende es de que aquí al final volvamos al principio al siglo XIX en determinados aspectos de condiciones laborales, tanto de salariales como de condiciones de jornada y demás, pues obviamente yo creo que es una gran irresponsabilidad que yo creo que la mayoría de los empresarios, los que son auténticos empresarios, tampoco lo quieren, porque yo creo que lo que interesa obviamente es unas reglas de juego modernas, unas reglas de juego a los que no podamos atener todos. Y es que además la reforma tanto laboral no arregló los problemas económicos que tenía este país, porque no lo va a arreglar una reforma laboral, y una negociación colectiva, por mucho que se reforme a través de un decreto ley y luego se plasme también en un proyecto de ley, no va a arreglar la situación económica de España. La situación económica de España es otras cuestiones importantes las que hay para generar empleo. No va a arreglar ni se va a empezar a crear empleo, pues porque ahora llegamos a un acuerdo en esa negociación colectiva. Si hubiéramos llegado, habría sido lo deseable las partes, que son las que tienen que tener autonomía para poder negociar estas cosas, y lamentablemente pues no ha sido posible, y ahora el Gobierno va a hacer este decreto ley. Pero desde luego no por eso va a arreglar los problemas que tiene España, no por eso a partir de que salga ya una reforma de la negociación colectiva se va a empezar a contratar aquí miles y miles de trabajadores. Pues no, porque las condiciones ahora mismo económicas son difíciles y tendrá que haber una recuperación económica que motive el crecimiento de empleo. Y porque antes, lo hemos dicho hasta la saciedad, los dos sindicatos, cuanto antes teníamos una época de bonanza en Castilla y León y en España, teníamos las mismas leyes que tenemos ahora, la ley anterior laboral y la negociación colectiva como se está rigiendo ahora, y con esas leyes se creaba empleo, con lo cual no es el problema las leyes esas. Antes de entrar en los puntos principales o los escollos que más separan a unos y a otros, y porque también lo ha sacado sobre la mesa Ángel, desde el día 22 de mayo, cuando se conocen los resultados del Partido Popular, la victoria, digamos, aplastante, ¿ha habido algún cambio de postura por parte de sindicatos o por parte de la patronal? No, como digo, el documento nuestro se presenta el día 18, los sindicatos los conocen desde el día 18, el día 23 por la mañana hay un contacto entre organizaciones, entre patronal y sindicatos para intercambiar, como digo, opiniones sobre el mismo. Se acuerda el miércoles verse otra vez presentando un documento a ser posible, reflejando de alguna forma la posibilidad de acuerdos, cosa que no es posible, porque como digo, nos encontramos el miércoles siguiente, el día 25, creo recordar, con 3 documentos distintos. Sí que quiero decir, si se me permite, yo no he escuchado a nadie en la patronal decir que quiere que España sea intervenida, en ningún momento. Lo que sí que es cierto es que las consecuencias de la intervención de Grecia, de Portugal, de Irlanda, les están obligando, porque así se lo exige los que les prestan dinero, a que hagan una serie de reformas. Ojalá nosotros no nos veamos en esa tesitura. Sí. No, pero respecto al 22M, porque quiero decir, si se sabe que incluso se barajaba la posibilidad de lo que había pasado con el Partido Socialista, que hubiese unas elecciones anticipadas, dice, pues no sé si será el momento de echar esto a andar hacia adelante cuando a lo mejor hay que volver a retomarlo. El 22M sí ha tenido alguna consecuencia, es que inmediatamente después se ha desatado la sucesión del presidente del Gobierno, del actual presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista dentro del mismo. Y nos hemos dado cuenta, y se han dado cuenta los sindicatos también, que el señor Rubalcaba es el que manda en estos momentos en el Gobierno, el que manda en el Partido Socialista, y probablemente su percepción, no sé si se lo habrá dicho o no, pero probablemente su percepción es que la manera de gobernar a partir de ahora iba a ser más favorable a los sindicatos. Y en esa razón probablemente también esté que a los sindicatos les ha costado menos romper estas negociaciones. No sé si pensáis que al conocerse... No, yo creo que no. Yo creo que no vamos muy lejos intentando seguir debatiendo quién es el culpable de que se haya roto. Se ha roto y se ha roto. Y yo creo que ante la opinión pública, más allá de lo que nosotros digamos, quien ha seguido un poco la secuencia no habrá oído hablar a ningún dirigente sindical de este país decir que en función de cómo quedaran las elecciones íbamos a proponer o no proponer, o retirar o no retirar.
han sido determinados sectores de la patronal los que han salido públicamente, lo han dicho, y ahí están las hemerotecas. Dicho esto, yo creo que no llegamos muy lejos. ¿Quién ha tenido la culpa? Tenemos un escenario, que es que mañana el Gobierno va a sacar un decreto que entra en vigor el lunes, que en las Cortes Generales en este otoño, si el Parlamento no está disuelto, se tendrá que convalidar. Y nosotros tenemos dos temores. Uno, hay cosas del documento que conocemos, que a lo mejor lo que mañana se lleva al Consejo de Ministros es otra cosa, de lo que hoy estamos hablando. Hay cosas que no nos gustan, como es la apertura al convenio de empresa fundamentalmente por debajo del suelo de los convenios sectoriales. Eso nos parece que es una auténtica barrabasada y que eso va a romper la unidad de mercado tan exigida por las organizaciones patronales, porque ahora cuando se hace un convenio de empresa es para mejorar el provincial, el sectorial autonómico o el sectorial estatal, y ahora el convenio de empresa es un convenio que se puede firmar por debajo de sus condiciones globales al que ahora está superior. Es un cambio absolutamente radical. Y por lo tanto eso a nosotros no solamente no nos gusta, sino que con las armas que tengamos sindicales lo vamos a... Hoy ha cargado el ministro sobre los convenios provinciales. Sí, bien, sí, el convenio provincial ahora desaparece porque está el estatal y está el convenio autonómico, donde existen, porque hay sectores donde hay convenios provinciales, pero no hay ni autonómicos ni convenios estatales. Es que esto es una cosa compleja. O sea, aquí habla todo el mundo de esto de los convenios y se escribe, y hay tertulianos, y hay gente que habla de esto, y en su vida le han aplicado un convenio colectivo. Entonces esto es muy complejo, y es verdad que de lo que estamos hablando es una cosa ciertamente complicada. Pero para que los trabajadores nos entiendan, y sobre todo los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, de 30 trabajadores para debajo. Hoy muchos de ellos están amparados mayoritariamente por convenios provinciales o convenios estatales. A partir de ahora, si su empresario le dice, oye, ¿por qué no hacemos un convenio de empresa? En una empresa de 7 o de 8, de 10, que en fin, la calidad de ese convenio va a ser muy mala desde todos los puntos de vista. El primer año las condiciones eran más o menos como las que había en el provincial, etcétera, pero luego aplicando que si no puedo pagar, cláusula de descuelgue, no sé qué, al cabo de 2 años, en ese centro de trabajo se han desregularizado, no hay convenio colectivo, no se enganchan en ningún sitio. Entonces, eso va a ser una auténtica jauría, porque desde mi punto de vista no había hecho falta una reforma de la negociación colectiva si las organizaciones empresariales y sindicales, como lo intentamos hacer en Castilla y León y estuvimos a punto de conseguirlo hace 3 años, hubiéramos sido capaces de ordenar los sectores, de quiénes tienen convenio, quiénes no tienen convenio, estos que vayan a este convenio provincial, hay que juntar provinciales, hay que hacer autonómicos. Y eso lo hubiéramos reordenado. Y lo que ahora se ha hecho de todo el procedimiento, que a mí me parece bien, porque a mí me parece que cuando la buena voluntad y fe en la negociación, sea por los trabajadores o sus representantes, o por los empresarios o sus representantes, en un convenio colectivo deliberadamente no se firma, no se cierra, como les hay. A mí me parece muy bien el procedimiento que está tasado y que creo que las partes estamos de acuerdo, básicamente en el procedimiento que se hace. Entonces, pues va a ser una nueva legislación que se va a poner en funcionamiento, que si somos capaces los empresarios y los sindicatos de lo que va a salir, en lo que no nos hemos puesto ahora de acuerdo, sentarnos y reordenar los sectores, a lo mejor todavía terminamos arreglando algo. Pero si no, esto puede ser un auténtico desastre y una auténtica jauría. Entender que una empresa con 8 trabajadores puede tener un convenio colectivo por sí misma, eso es una auténtica salvajada. Eso desde la patronal se entiende que no es lo mismo Telefónica, una empresa, una multinacional, que Recauchutados Manolín, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero insistir que no... mi argumentación acerca de las elecciones, que quiero insistir en ella, quien nos ha acusado de romper esta negociación tras esas elecciones ha sido el Gobierno y han sido los sindicatos en un momento determinado. Nosotros aseguramos que eso no ha sido así, esa discusión probablemente no nos lleve a ningún sitio, pero quiero dejar constancia de que eso no es así. Y por otro lado, y antes de entrar en eso, me gustaría hacer un preámbulo.
el Gobierno de España identificó varios obstáculos hace poco tiempo, presentados en el Programa Nacional de Reformas para España 2011 en lo que se refiere a las relaciones laborales. El primero de ellos, España sufre una segmentación del mercado de trabajo con 1/3 del empleo sujeto al régimen de contratos laborales temporales con excesiva rotación que limita la mejora de la productividad dentro de las empresas. Identificado también una falta de flexibilidad interna en las empresas que provocaba que los ajustes en periodos de crisis los sufriera el empleo y que no pudiera haber reestructuraciones dentro de la propia empresa. Y un esquema de negociación colectiva complejo y que limitaba la adaptación de las condiciones necesarias en las empresas y los trabajadores en momentos difíciles. Se hablaba de incidencia en colectivos especiales, como decía antes, y eso sumado a una contratación pública que un año más cae. Este año el 75% está cayendo, el 77% la contratación pública. Las autonomías deben a las empresas la morosidad. Ha crecido en los últimos años hasta los 46.000 millones de euros. Las autonomías deben a la industria farmacéutica, que muchas son pymes, no son todas grandes empresas, 5.000 millones de euros. Tenemos una deuda que supera los 35.000 millones de euros este primer trimestre. Y estamos hablando de una reforma de negociación colectiva que no resuelve, desde luego, ni muchísimo menos los problemas que sufre en estos momentos el mercado de trabajo. Lo hemos calificado de decepcionante y desequilibrado, pero yo lo califico de muy negativo para nuestro país, no para los empresarios, para nuestro país, porque si no somos capaces de crear riqueza, de crear empleo, de tener un marco similar al de los países competidores nuestros del resto de Europa, que no creo que sea en el tercer mundo, similar a Alemania, similar a Holanda, a Francia, a los países del norte de Europa. Si no somos capaces de eso, seguiremos teniendo 5 millones de parados, el año que viene 6 millones de parados y todos nuestros jóvenes habrán desaparecido de nuestro país. Pues como ven, el horizonte se pone bastante oscuro. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver si aclara un poco. Hola de nuevo, aquí seguimos intentando llegar a un acuerdo entre empresarios y sindicatos sobre la negociación colectiva pocas horas antes de que el Gobierno central lo apruebe por decreto. El ministro de Trabajo dice que es mejor el diálogo social que la imposición, pero que si el diálogo social no aporta, pues que no queda otra. Entrando en materia, ¿es posible flexibilizar sin dañar el derecho de los trabajadores? Agustín Prieto. Si es con una negociación, como se intentaba en el acuerdo con la patronal, habría sido posible, porque habríamos buscado puntos de equilibrio, puntos de encuentro. Pero claro, lo que conocemos ya del decreto o del posible decreto, pues no nos gusta, porque ahí sí que claramente esa flexibilidad va en contra de los derechos de los trabajadores, y creo que además los empresarios tratar de buscar competitividad o productividad a costa de derechos, pues no es el camino. Nosotros creemos que además, en las cuestiones que se hablaban antes, y no voy a repetirme, cuando se quiere pretender dar más valor a los convenios de empresa, pues obviamente ¿qué va a ocurrir? Como en muchas empresas muy pequeñitas no hay ninguna presencia sindical, o hay muy poca, porque la ley no nos permite tampoco tener presencia sindical, porque en empresas menores de 6 trabajadores, que hay muchas en esta comunidad, no puede haber ningún delegado sindical elegido, no la ley de elecciones sindicales no llega a esas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el empresario va a incidir en hacer un convenio de papel, un convenio ficticio, en el que va
a poner unas condiciones laborales muy pésimas, unas condiciones salariales también muy bajas, y las propias empresas se van a hacer competencia entre ellas, va a haber un dumping en el sentido de que quién es el que menos condiciones peores condiciones laborales tiene, porque van a tener a tratar de basar esa competitividad y esa productividad en esos menores salarios o en unas mayores jornadas. Y en definitiva, pues eso a la larga yo creo que va a hundir incluso la propia economía. Es decir, hablando de los trabajadores, ¿qué no se puede tocar de los trabajadores? Hombre, fundamental. Fundamental. En el tema de los convenios de empresa, para nosotros creemos que es un tremendo error de que eso se desaparezcan. Dan cobertura a los convenios provinciales a miles y miles de trabajadores que no tienen ahora mismo ningún convenio. Si eso se abre la vía para que pueda ser a nivel de empresa, va a desaparecer muchos trabajadores que tienen ese paraguas de ese convenio y van a estar condenados, muchos de ellos, a ir poco a poco acercándose más al Estatuto del Trabajador que a las condiciones del convenio. Dos preguntas. Una, ¿se puede cumplir eso? ¿Desde la patronal se podría respetar eso? Y lo segundo, ¿qué parte de los empresarios necesitan, qué flexibilidad necesita la empresa para poder seguir contratando? Yo tengo muchas dudas de la desaparición del convenio provincial y del crecimiento o del incremento en el porcentaje del número de convenios o del porcentaje de convenios de empresa. Es verdad que se abre el camino al convenio de empresa, nosotros lo calificamos como positivo, porque en un momento determinado, sin tener ese tope, nos hará a todos ser más exigentes a la hora de negociar. Pero que una empresa, repito esas mismas palabras, de 8 trabajadores, de 5 trabajadores, quiera hacer su propia negociación colectiva, yo creo que va a ser muy difícil, y la mayoría de las empresas de Castilla y León, que son pequeñas y medianas, sobre todo micropymes y pequeñas empresas, creo que van a seguir confiando en su organización sectorial provincial para que les negocie sus condiciones de trabajo. De eso estoy convencido. En cualquier caso, los elementos que queríamos introducir de flexibilidad son siempre, como el resto de los que hemos querido introducir, y lo vuelvo a repetir, para mejorar la capacidad de empleabilidad de este país, es decir, para que no sufran los trabajadores la pérdida de su trabajo y se pueda de alguna forma distribuir en periodos de dificultades esas mismas dificultades. Cuando existen dificultades, lo que hay que conseguir es que pueda adaptar los trabajadores de la empresa en turnos, en jornadas, en movilidad funcional, en movilidad geográfica, para que en un momento determinado no tenga que sufrir la pérdida de empleo que están sufriendo en estos momentos las empresas. Hablábamos también de bolsas de horas, de horas extras, de descuelgues fáciles, evitando la judicialización que tenemos en este momento. En eso estábamos de acuerdo también en implantar un sistema de arbitraje para resolver los conflictos que hubiera. Esa es una de las partes que no están de acuerdo en ese tema. Aparte que creo ahora mismo es inconstitucional que exista un... Bueno, lo que es obligatorio es el arbitraje obligatorio por ley, pero si las partes que tenemos plenas competencias para acordarlo lo hiciéramos, sería perfectamente constitucional. Es decir, requeriría de un acuerdo interconfederal normativo u obligacional, eso no sería lo relevante, requeriría de eso para poderlo implantar. En caso de un conflicto laboral, ¿ustedes serían partidarios de que exista un árbitro? Sí, no hay ningún problema. En esa parte que lo que hoy está escrito en el decreto, hay dos partes. Una, todo lo que es el procedimiento cuando se denuncia un convenio, cuánto plazo hay para negociarle, cuando no hay un acuerdo, que entre un mediador, cuando no, que entre un árbitro, y que en los 12 o en los 18 o en los 20 meses finaliza, habrá un mantenimiento del anterior convenio. Habrá un arbitraje, que en este caso tendremos que llegar a acuerdos en Castilla y León para reformar el SERLA para que pueda hacer esto, y lo tendremos que hacer con toda la naturalidad porque es bueno para todas las partes. Yo aquí creo que no va a haber problemas. Y habrá un arbitraje y ese convenio se cerrará, al menos en las partes en las que no se ponen de acuerdo en la negociación, y el convenio tirará. Que aquellos empresarios o en esa empresa no quieren ir al arbitraje, bueno, pues el convenio cuando pasen los 20 meses continuará vigente y no se aplicará porque no habrá garantías de modificación del convenio. Se va a dar la ley también, y a nosotros eso nos parece muy bien,
que las comisiones paritarias de interpretación de los convenios colectivos, es decir, cuando se negocia un convenio colectivo y se firma, se dice por la parte empresarial habrá tantos representantes por los trabajadores que cuando surja un problema en una empresa se dirigirán a esa comisión paritaria en los términos que planteaba antes Jesús Terciado. Pues esta empresa tiene un problema, quiere descolgarse temporalmente salarial, quiere modificar una movilidad geográfica, etcétera, etcétera. En 7 días tienen que responder la paritaria y si las partes lo aceptan, pues en la empresa se aplica. Que no se aplica, pues habrá los organismos de mediación. Entonces, cuando yo oigo a los empresarios hablar de la flexibilidad interna, como eso es muy difícil de explicar, y les resulta en muchos casos difícil de explicar, la flexibilidad interna nosotros estamos por negociarla, se la estamos negociando en todas las grandes empresas de este país. Y es verdad que es más difícil negociarla en los ámbitos de los convenios supraempresa, provinciales, etcétera. Pero ahora se podían estar poniendo mecanismos. Pero yo creo que hay veces que cuando se habla de la flexibilidad interna por parte de algunos empresarios, lo que están pensando es, y no lo digo porque está aquí Jesús Terciado, que le conozco personalmente, es el ordeno y mando. Es decir, hoy, mañana tú no vengas y vienes el sábado. Y las vacaciones que las teníamos en el convenio en julio ahora son en diciembre. Eso no es flexibilidad interna, eso es esclavismo. Y hay que cumplir normas. Si nosotros queremos que la flexibilidad interna la cumplimos con procedimientos y con normas. Y ahí no habría ningún problema. Y antes decía una cosa Jesús Terciado. Es verdad que el tema de cómo se van a vaciar ahora los convenios provinciales en otros ámbitos, eso va a ser dificultoso. Porque los temores que nosotros tenemos de que haya una atomización en las pequeñas y microempresas, que no será bueno ni para los trabajadores, ni para los empresarios, ni para el país en su conjunto, si eso lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer es sentarnos en Castilla y León y ultimar lo que abrimos hace 3 años, que es ver cómo cogemos todos los convenios provinciales, les hacemos en autonómicos, les ligamos a los convenios estatales y cómo abrimos la negociación, en qué términos, a los convenios que se puedan abrir de aplicación de la flexibilidad interna en las empresas, con los procedimientos de arbitraje, de las comisiones paritarias que sean eficientes y, en definitiva, que gobernemos la negociación colectiva. Y si ahí estamos, es tarea de los que estamos en esta mesa. Y haremos buena la ley, porque la ley, como va a salir, no va a solucionar ningún problema a ningún empresario. No va a mejorar las condiciones de trabajo a ningún trabajador de este país. Es más, se las puede empeorar. No se va a contratar más porque no se contrata, por mucho que diga ayer el señor Rosell que los empresarios tienen pánico, que me parece que fue una expresión poco afortunada, porque los empresarios hoy no contratan porque no tienen nada que producir y cuando tienen algo que producir, sus hermanos mayores, los banqueros, no les dan el dinero para financiar sus empresas. No es problema ni de la reforma laboral ni de los convenios colectivos. 2 cosas. Bueno, lo primero, eso, pánico. Hizo el gobernador del Banco de España, lo dijo unos días antes y él solo repitió las palabras que había dicho el gobernador del Banco de España. Un compañero que se lo piense más de 20 veces antes de contratar. Evidentemente, la contratación estable, la contratación de un empleo fijo crea muchas dificultades. Ahora mismo no llega al 15% el número de contratos que se hacen fijos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene, el empresario no tiene 8%. Garantías de viabilidad futuro, 8%. El 8%, el 15% me da lo mismo. Una cifra muy baja, por la poca confianza de que la empresa genere los suficientes recursos para poder atender los pagos que tiene que hacer la empresa y por lo tanto los contratos que se hacen una y otra vez pues son contratos temporales que desde luego nos restan, como decía antes, competitividad y productividad. Jesús Terciado, presidente de CECALE, acaba de tirar un guante Ángel Hernández. Si esto no va adelante, si la ley va a quedar descafeinada como parece que va a quedar, ¿recoge usted el guante de sentarse con los sindicatos de Castilla y León para que en Castilla y León sí que se pueda llegar a un acuerdo
Bueno, nos hemos sentado ya en 2 ocasiones pero también hemos quedado ahí. Y hemos quedado ahí porque no hemos llegado a acuerdos. Es verdad que cuando has fracasado 2 veces, sentarte una tercera vez te es más difícil, ¿no? Vamos a ver en qué queda la ley. Bueno, esta es una oportunidad para intentarlo. Vamos a ver qué oportunidades. Estamos sentados en la mesa ahora mismo. Vamos a ver qué... Pero no para negociar, y además lo haré siempre que... no, pues eso he dicho al principio. Vamos a ver qué campo de juego nos deja, a ver en qué podemos trabajar, a ver en qué no. Yo creo que el campo de juego es fundamental que lo tengamos claro, a ver en qué quedan las enmiendas. Yo creo que hasta después del verano no vamos a saber exactamente cómo queda, pero la referencia a lo que llamábamos ultraactividad y a la flexibilidad interna para nosotros es fundamental. Y en esa negociación estábamos. Hablábamos de porcentajes mínimos. Es decir, no se puede decir que un convenio se flexibilice cuando, si hablamos de turnos, de horarios, de movilidad, de bolsa de horas, no pongamos unos mínimos exigibles. Nosotros creo que éramos prudentes en una propuesta del 15, del 20%. El 5% sin duda. El 5% es absolutamente insuficiente, Y en la ultraactividad es que directamente esta propuesta, la ultraactividad queda vigente para siempre. La vigencia no terminaría nunca en los convenios mientras la normativa o el borrador de la normativa mantuviera la propuesta que está haciendo. Otra de las cosas que se ha hablado es ligar los convenios a la productividad. No sé si estáis dispuestos a abrir ese melón, siempre y cuando, que es muy difícil explicar qué es eso de la productividad, porque, quiero decir, la productividad es la ganancia de la empresa. ¿En qué se mide esa productividad? ¿Cómo se puede medir el trabajo de un trabajador? Eso yo creo que hoy por hoy en el sistema productivo que tiene el mercado español es imposible. En algunos países más desarrollados desde el punto de vista industrial que nosotros, y en algunas empresas muy determinadas, pues se puede medir también bien la productividad. Aquí también, en España, en algunas empresas, algunas cadenas, en algún sitio, pues perfectamente podríamos decir en qué queda esa productividad. Pero en la educación, por ejemplo, ¿cómo medimos la productividad? En la sanidad, ¿qué productividad medimos ahí? Ahí lo que estamos primando es de que haya una calidad asistencial, que haya una calidad que tienen que dar esos profesionales a los usuarios, y es muy difícil medir productividad, y así en un montón de sectores. Es muy difícil que andar ahí. Y yo creo que entrar ahí a ligar el incremento salarial con los índices de productividad, yo creo que eso es un error. Y yo creo que en los acuerdos, y vuelvo a decir, si nos han informado nosotros mal, que no dudo, que yo creo que nos han informado perfectamente bien, pues ya no lo planteaba tampoco la patronal en estas negociaciones que estábamos teniendo, ese ligazón del uno al otro. Yo creo que ahí estábamos de acuerdo, que el sistema que tiene en España está bastante bien, hay que ligarlo pues al sistema también del índice de precios, pues porque también esto es una pescadilla que se muerde la cola. Aquí estábamos hablando de muchas cuestiones que ha puesto sobre la mesa Jesús Terciado. Todas esas medidas que ha puesto sobre la mesa desde el punto de vista económico, por lo que no funciona, está señalando con el dedo claramente muchas, por lo que no funciona la economía. Pues seguramente si se arreglaran muchas de esas cosas, ahí estaríamos de acuerdo, empezaría a funcionar la economía, pero desde luego no arreglaría el sistema económico que tenemos, esta reforma que estamos hablando de convenios, igual que no lo arregló la reforma laboral. Y si al final ligamos esto a productividad, y en muchos casos va a haber menos dinero para los trabajadores, pues menos consumo, menos capacidad de compra, todo está ligado. Si el trabajador tiene dinero, tiene una garantía de que va a tener un nivel retributivo adecuado y que su salario va a estar siempre sin pérdida de poder adquisitivo, pues desde luego va a poder consumir, va a poder cambiar de chaqueta las veces que tenga la camisa, podrá ir al cine, podrá ir al restaurante. De esta manera, en la situación de crisis, con estas mermas que se están haciendo tanto a los empleados públicos como a los pensionistas, como a los trabajadores, porque en muchos aspectos han bajado algunos salarios en algunas empresas, pues obviamente eso conlleva que se retrase la recuperación económica y en consecuencia pues que no se reactive la economía y no se empiece a generar empleo. Yo creo que eso es de lo que deberíamos de hablar en esas grandes mesas, porque eso yo vuelvo a insistir, que es que aunque hiciéramos ahora la reforma, que obviamente siempre nos vamos a oponer y va a haber una posición férrea y total de los sindicatos, pero aunque hiciéramos la reforma que pretende la patronal en los sistemas ahora mismo de negociación colectiva, no iban a arreglar nada. Al día siguiente no se iban a crear los miles de empleos
empleos que necesita esta sociedad, no se iban a crear los 200.000 empleos que necesitaríamos en Castilla y León, no se iban a crear, con lo cual esto simplemente lo están haciendo pues para tener unas condiciones todavía de mucho más rentabilidad en sus empresas, que le cueste mucho menos, y obviamente la competitividad y la eficacia de sus empresas, la mayor productividad, pues se consigue con más formación de los trabajadores, con tener unos sistemas productivos mucho más modernos, no tan obsoletos como tiene nuestro sistema productivo en algunas empresas. Hablemos de eso, pero no de bajar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Convenio ligado a la productividad o al IPC? Se crearía, con nuestra propuesta, trabajo mucho más rápidamente, se crearía empleo mucho más rápidamente. Ahora, empleo no se crea si no crece la actividad, si no crece la confianza de los mercados internacionales, que hablamos de ellos algunas veces como demonizándolos, pero son los que nos prestan dinero y que tienen, desde luego, la intención de que se lo devolvamos. Y por eso, cuando no confían en nosotros como tienen que confiar, pues nos suben el precio del dinero cuando nos lo prestan, y así estamos en estos momentos. Las referencias a la productividad, salarios ligados a la productividad, que nosotros introdujimos en el preámbulo de nuestra propuesta para presentar a los propios sindicatos, iba referida a varios índices, pero intentábamos desindexarlos, que es al final no referirlos a ninguno de ellos en concreto. Es decir, en una negociación colectiva nosotros decíamos, hay que tener en cuenta el IPC, por supuesto, hay que tener en cuenta la productividad, el crecimiento del Producto Interior Bruto del país o el decrecimiento, hay que tener en cuenta los objetivos de inflación, no solamente la inflación pasada, sino el objetivo de inflación futura del Banco Central Europeo, por ejemplo, y sectorialmente se podría tener también alguna referencia, pues de acuerdo con el conocimiento que cada mesa de negociación tenga de su propio sector. Al final, ¿qué sale de ahí? Pues sale una cifra fija, que no sufriría variaciones, que es el problema que tenemos ahora mismo. El problema que tenemos ahora mismo es que muchos convenios están referenciados a un IPC que se negocia 3 años antes y que se desconoce absolutamente cuál va a ser su alcance, y además se complementa, digamos, con una cifra que lo incrementa en cada uno de los años. Y nos hemos encontrado el año 2010 y el año 2011 con convenios colectivos que tenían esa indexación al IPC y que están subiendo el 6,5%, el 7% en momentos en el que la producción, las ventas, etcétera, ha caído el 60 o el 70% y es imposible de cumplir, más que reestructurando plantilla, más que habiendo despidos. Y eso es lo que ha ocurrido en España. 3 millones de parados más por esa circunstancia. Entre otras, no solamente por Nos quedan apenas 3 minutos, teníamos muchos temas sobre la mesa, la asfixia precisamente que tienen las propias empresas, y no solamente de la morosidad de los particulares, sino de las propias administraciones, que a pesar de que existe una ley para que paguen en un plazo concreto de tiempo, pues prácticamente no las cumplen, y al final es todo una pescadilla que se muerde la cola. Nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno. Hacía un llamamiento el ministro Valeriano Gómez esta mañana para decir que se vuelvan a juntar las partes implicadas, que si se llega a un acuerdo ellos estarían encantados en que a través de enmiendas su grupo parlamentario, el Partido Socialista, se incluirían, porque en el fondo sería mucho mejor que fuese el diálogo social que no los partidos políticos quien hagan esta negociación colectiva que nos interesa prácticamente a todos los españoles. ¿Cuál es la última reflexión que hacemos pues, en vista de ello? Ojalá eso fuera posible, ¿no? Porque yo siempre he sido partidario de que quien debe de acordar son las partes, y que es malo que intervenga el gobierno. Ojalá el decreto ley empieza ya, lo aprueban mañana, el lunes entra en vigor, pero tenemos tiempo hasta que en el trámite parlamentario se convalide. Si somos capaces de llegar a un acuerdo, pues mucho mejor, eso sería lo deseable. Y en todo caso, aunque no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, el propio decreto tal como viene nos condena a seguir, obviamente, negociando a los empresarios y a los representantes de los trabajadores, porque para desarrollar muchas cuestiones que vienen en el decreto tenemos que ponernos de acuerdo. Los temas que aquí se han hablado de arbitraje y en otra serie de materias que vienen muy claritas, muy concisas en ese decreto, pero que obviamente nos obligan también a las partes a desarrollar en el ámbito nacional y también a desarrollar en el ámbito de nuestra comunidad, porque incluso tenemos que cambiar el modelo actual de arbitraje que tenemos en Castilla y León, el SERLA, por entendernos. También tendríamos que ponernos de acuerdo en esas materias.
Sí, yo creo que independientemente de lo que pase a nivel nacional, y sería saludable que se siguiera trabajando para en el otoño, si hubiera un acercamiento, se pudiera modificar la ley, pero yo creo que nosotros deberíamos dar un ejemplo a nuestros mayores y sentarnos la semana que viene en Castilla y León, ver qué es lo que tenemos que hacer en el SERLA, que nos corresponde a nosotros, a los que estamos aquí, ver cómo podemos ordenar y modernizar y simplificar con la ley nueva el mapa de negociación colectiva en el ámbito de Castilla y León, que nos lo pone ahora mucho más fácil que lo teníamos hace 3 años, Jesús, creo que el ordenamiento superior, y 2 cosas. Dentro del desacuerdo había un acuerdo en la declaración sobre el modelo salarial en España, pactado COE, UGT y Comisiones Obreras, que ya lo habíamos dicho cuando la señora Merkel vino aquí también a darnos consejos, que últimamente nos da muchos consejos y mucha ruina a este país. Y también habíamos llegado a un acuerdo de una declaración sobre las mutuas a propuesta de la patronal, que no estaba en la agenda, pero consideraron que había que hablar de ese tema. Nosotros hemos accedido y hay una declaración sobre mutuas que está consensuada y que por las razones políticas que no entramos, el gobierno en este momento no ha atendido a ella, ¿no? Entonces, quiero decir que ahora hay un desacuerdo, pero en fin, tenemos muchas cosas que hacer y yo lo que vuelvo a decir es que nos emplacemos las partes en Castilla y León a intentar hacer lo que nos corresponde aquí, dar un mensaje de cómo ordenar la negociación colectiva y mandar un mensaje de cómo se tienen que hacer las cosas ahora. Jesús, estamos ya fuera de tiempo. La señora Merkel quiere que le devolvamos lo que le debemos a su país, lo que le debemos a sus bancos y yo entiendo perfectamente que quiera que nosotros demostremos que somos capaces de cumplirlo. Yo creo que volver a la negociación en el ámbito nacional no es difícil, yo creo que negociar en Castilla y León, como decían ellos, es algo que tenemos que hacer, pero yo creo que es muy pronto la semana que viene. Tenemos que esperar a ver cómo queda el marco legislativo y al Gobierno le pido que gobierne pensando en España y no pensando en las próximas elecciones, que no sabemos cuándo van a ser, pero parece que van a ser inminentes cuando ellos están gobernando con este populismo que están haciendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por estar esta noche con nosotros y mucha suerte y ánimo porque os va a hacer falta para negociar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sobre la mesa quedan muchas intenciones y sobre todo pues ese reto de que si los mayores no llegan a un acuerdo, al menos aquí en Castilla y León podamos dar un ejemplo. Con ese deseo nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Pasen una feliz noche.